Y vamos a comenzar siempre con el versículo que venimos tratando en Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y quiero hacerles como un paréntesis acá. Nosotros en estos estudios bíblicos quiero que lo entendamos y por eso la palabra estudio bíblico, porque hablamos de prosperidad de acuerdo a la palabra del Señor. Y sinceramente yo quiero hablarles a ustedes de tal manera que ustedes no se hagan falsas expectativas como en muchas ocasiones ocurre en predicaciones, donde que si usted da se le va a multiplicar al 100 por 1, que usted siembre y la cosecha va a ser tremenda. Yo quiero hablarles con respecto a la palabra, lo que dice la palabra, con el temor y el temblor y la reverencia que le tengo al Señor. Entonces, siempre vamos a hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Y hoy quiero comenzar con un versículo bíblico que está en Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, aquí vemos nosotros que la bendición del Señor tiene dos características fundamentales, tiene dos características que vienen con ese sello, y si no viene con ese sello, definitivamente eso no es bendición de Dios. Uno, habla de que la bendición de Jehová es la que enriquece. Entonces, quiero que entendamos una cosa. De por sí, la misma palabra bendición está determinando lo que aquí como si el significado de la palabra barak de por sí implica la palabra prosperidad. La palabra bendición siempre va a implicar la palabra prosperidad. Pero quiero que entendamos una cosa desde ya. No necesariamente implica la prosperidad material o económica. Quiero que lo entendamos así. Aquí está hablando que la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Enriquece qué? Cuando la bendición de Dios llega a la vida con un propósito. Por ejemplo, si quiero enriquecer mi vida espiritual, Dios va a enviar una bendición que me enriquece espiritualmente. Si el propósito de Dios es que mi vida se enriquezca en el área emocional, va a enviar una bendición que enriquezca, que bendiga mi alma, mi área emocional, mi área sentimental. Entonces depende de lo que el Señor quiera bendecir en mi vida. Y en segundo lugar, hermano, esa bendición no añade, no trae tristeza con ella. Y aquí la palabra habla, cuando habla de tristeza, habla de dolor, aflicción, pena, angustia. Pero lo más importante es entender que la bendición de Dios nunca va a inducir, nunca va a provocar que nosotros nos apartemos de los caminos del Señor. Si llega algo que nos prospera y nos aparta de los caminos del Señor, nos saca de nuestra fe, nos pone a nosotros a marcar más nuestra vida en el área material que en el área espiritual, no es bendición de Dios. Dios, por dos cosas importantes podemos decir nosotros, Dios no nos va a enviar algo, uno, que traiga tristeza, que traiga aflicción, que traiga pena, que traiga angustia, que traiga dolor, o que nos cambie, que nos aparte de los caminos del Señor, o que sea una barrera para nuestra comunión con el Señor. Eso no es bendición de Dios. Por dos razones. Una, hermano, en su carácter de santidad, Dios nunca va a enviar a nuestra vida algo malo. Dice la misma palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Entonces, una de las características de la bendición es que es buena y es perfecta. Y en segundo lugar, por el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios siempre en su infinito amor va a querer que nosotros estemos en sus caminos, andando de manera fiel al Señor. Entonces, Dios no va a enviar una bendición que a nosotros nos aparte de los caminos de Él, o que esa bendición traiga a nuestra vida un problema de convicción, de fe, o que nosotros lleguemos al punto donde por encima del Señor esté la bendición.
Porque Dios es celoso, hermano, y Dios nunca va a querer ocupar el segundo lugar. Entonces, hay personas que le están pidiendo que un negocio a Dios, que el Señor le dé ese negocio, que le dé, que pueda comprar eso, pero Dios es el único que conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe al final del tiempo ese negocio que le estamos pidiendo, esa bendición que le estamos rogando, si verdaderamente va a ser esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Entonces comencemos aclarando eso. Toda bendición de Dios, hermano, enriquece, trae sanidad, trae gozo, trae paz, trae fe, trae más comunión con el Señor. Y aparte de eso, cada bendición del Señor no va, no va a permitir, esas bendiciones de Dios no van a permitir que nosotros nos apartemos de la presencia o de los caminos del Señor. Entonces, cuando oremos, siempre digamos al Señor, Señor, yo quiero que tu bendición me enriquezca, me dé gozo, alegría, paz. Si esa bendición que yo estoy pidiendo no cumple esos requisitos, Señor, por favor, haz tu perfecta voluntad y que la bendición que tú quieras darme, me la des. Y nosotros verdaderamente aceptemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En el Salmo 24, hermano, a ver, y quiero aclarar esto también, que es muy importante. No estoy hablando como un economista, no estoy hablando como un consejero financista, no estoy hablando como un banquero, estoy hablando, hermano, la palabra del Señor. Y nos basamos en la palabra de Dios para hablar sobre la prosperidad, de acuerdo al Señor, no de acuerdo al mundo. Salmo 24, versículos 4 y 6, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Ahora, una de las cosas que quería yo preguntar acá era, ¿será que a todos los que asistimos a la iglesia, Dios nos va a bendecir económicamente, nos va a enriquecer, va a prosperar nuestros negocios, va a abundar económicamente? No, hermano, y quiero que lo entienda así. No hay ninguna promesa en la Biblia donde diga que a toda persona que llega a la iglesia va a ser prosperada económicamente. Aquí está diciendo una cosa tremenda y habla de dos relaciones correctas. Uno, la santidad. Manos limpias, corazón puro, no rinde culto a ídolos y no dice mentiras, no es mentiroso. En otras versiones dice que no jura en vano. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Dios bendice, pero Dios bendice al que camina en santidad. Dios bendice a ese hombre, a esa mujer de manos limpias y corazón puro. Dios bendice a esa persona, hermano, que confía en el Señor, que levanta sus manos a Dios y que está apartado de los ídolos. Y en tercer lugar, aquellos que no dicen mentiras, que no engañan. A esas personas son las que Dios tiene para bendecir. Y el versículo dice algo tremendo, dice, ellos recibirán la bendición del Señor. Ese tipo de personas, hermano, no todo el que llega a la iglesia, por eso digo, no todo, hago la aclaración, puede decir, no, es que Dios me va a bendecir. Pongámonos de acuerdo con Dios. Y por eso la palabra dice que ellos recibirán la bendición y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Esa relación correcta es esa relación que verdaderamente nosotros hacemos la voluntad de Dios y entendemos la voluntad del Señor. Porque no solamente la ponemos en práctica, sino que la entendemos. Hermano, yo quiero ser bendecido. Hermano, Dios bendice a sus santos. Dios bendice a los que verdaderamente andan en santidad. Manos limpias, corazón puro, cero idolatría, cero mentira. Pero dice algo tremendo ahí que dice, y tendrán una relación correcta con su Salvador. Y volvemos a lo que hablamos hace un momentico sobre la bendición de Dios. La bendición de Dios es para que nosotros entremos, hermano, en una comunión íntima con el Señor. La bendición de Dios no me aparta de los caminos de Dios.
La bendición de Dios no mengua mi comunión con Dios. La bendición de Dios, hermano, no me pone a mí a ocupar todo el tiempo en esa bendición, apartándome de mi oración y de mis tiempos de intimidad con Dios. La bendición de Dios incrementa, la bendición de Dios fortalece nuestra comunión con Él, nos pone en una relación correcta con Él. Y dice, gente así, o sea, manos limpias, corazón puro, y que están en una relación correcta con Dios, pueden buscar y adorarle en su presencia. Y en su presencia hay dos cosas. Delicias a tu diestra, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Hay bendiciones de Dios para siempre. Eso es como, digamos así, como la norma que tiene Dios para bendecir a las personas. Entonces, hermano, no por entrar a una iglesia, Dios tiene la obligación de prosperarme, de bendecirme, de abundarme materialmente o de resolver mis problemas económicos. Si nosotros verdaderamente conocemos el corazón de Dios, vamos a comenzar a andar en santidad, vamos a andar en intimidad con el Señor y el Señor se encargará de nuestros problemas y de nuestras necesidades, porque es promesa de Dios. Ellos recibirán la bendición del Señor. Ahora, cuando nosotros el Señor Jesucristo está hablando de la oración, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él en Mateo capítulo 6, versículos 31, hace una comparación que dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas. Entonces, lo primero que quiero que entendamos aquí, hermanos, hay unas necesidades básicas. Hay unas necesidades de la comida, de la bebida y del vestido. Son las necesidades que nosotros tenemos cotidianamente. Necesitamos comer, necesitamos beber y necesitamos vestirnos. Entonces el Señor dice, no se preocupe por eso. Eso, dice, eso es lo que buscan los gentiles. Eso es lo que los gentiles mantienen preocupados. ¿Qué como, qué bebo, qué me visto, qué tengo, qué hago? Y mantienen entonces preocupados por esas cosas. El Señor dice que Dios sabe que nosotros tenemos esas necesidades. Dios sabe que nosotros, hermanos, necesitamos comer, beber y vestirnos. Pero Él dice algo aquí que nos pone a nosotros a mirar en otro sentido. Que no miremos en la comida, en la bebida, en el vestirnos, en las cosas materiales, sino dice, más buscad primeramente. O sea, los gentiles buscan lo material. Pero dice el Señor, la orden del Señor es más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Necesita usted una bendición material, necesita usted una bendición económica, necesita usted una bendición para su hogar. Hermano, mire hacia el cielo, mire hacia el reino de Dios y comience usted a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso vendrá por añadidura, se lo garantizo. Porque Dios respalda su palabra. Dios no respalda la palabra de Javier, Dios respalda su palabra y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Todo, absolutamente todo será añadido en el área de, llamémoslo así entre comillas, el buen vivir. El tener una vida bendecida en el área física, material, económica. El Señor nos va a bendecir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo nosotros buscamos el reino del Señor? Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que la prioridad, el reino de Dios. Efesios 3.8, quiero que vayamos un momentico a Efesios 3.8. Dice, he aquí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Está hablando Pablo y de su situación como apóstol, está hablando de su apostolado. Dice, he aquí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, aquí comenzamos por algo importante.
Comenzamos entonces por mirar exactamente, que miremos nosotros exactamente en quién están las riquezas. ¿En quién vamos a encontrar nosotros las riquezas del reino de los cielos? Y aquí la palabra nos dice que las riquezas inescrutables, las riquezas inagotables, las riquezas incalculables que están en el reino de los cielos, están en Cristo Jesús. Entonces, el reino de Dios nos es revelado a través de Jesucristo y el Evangelio, porque ahí dice, anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y lo otro es que buscando el conocimiento de Cristo Jesús, nosotros estaremos buscando el reino de los cielos. Y conociendo a Cristo, conoceremos las riquezas inescrutables del reino de los cielos a través de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en quién para conocer las riquezas que hay en el reino de los cielos, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús dice la palabra que están escondidas, están guardadas las riquezas del reino de los cielos. Y por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y la justicia del reino de Dios están en una sola persona. Esas riquezas están en Cristo Jesús. Entonces, ya tenemos una pauta importante. ¿Qué vamos nosotros a hacer para que el reino de Dios y su justicia llegue a nosotros? Hermano, comenzar a mirar hacia Cristo Jesús. Comenzar entonces, como dice aquí la palabra, a través del Evangelio, conocer a Cristo Jesús y las abundantes, inagotables, eternas riquezas que hay en él. Entonces, cuando muchas veces nosotros comenzamos a mirar hacia el reino de Dios y comenzamos a ver qué conocemos del reino de Dios. Que en el reino de Dios gobierna Dios, que en el reino de Dios hay paz, que en el reino de Dios hay amor. Pero no se trata de eso, se trata de conocer a Cristo. Y a través de él, nosotros vamos a conocer la riqueza que Dios tiene para nosotros. Entonces, miremos también algo muy importante aquí que va junto a eso, para que nosotros descubramos las riquezas que hay en Cristo Jesús. Colosenses 2.3. Colosenses 2.3, vamos un poquitico aquí más adelante. Colosenses 2.3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí entonces está hablando de Cristo Jesús y que en él están escondidos, dice que absolutamente todos los tesoros, pero quiero que entendamos una cosa, los tesoros celestiales, los tesoros de la sabiduría celestial y del conocimiento celestial, de la sabiduría espiritual y del conocimiento espiritual. En Cristo Jesús están escondidos, están guardados, están atesorados, pero están para descubrir, están para que nosotros los conozcamos y están para que nosotros los disfrutemos. Ojalá entendiéramos eso. ¿Por qué a veces no disfrutamos esos tesoros escondidos en Cristo Jesús? Porque verdaderamente no sabemos cuáles son los tesoros que hay ahí. Ni siquiera conocemos a Cristo Jesús para conocer los tesoros que hay en él. Entonces la palabra me habla de dos cosas importantes para descubrir esos tesoros que hay en Cristo Jesús. La sabiduría y el conocimiento. La sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios son necesarios para que nosotros descubramos los tesoros en Cristo Jesús. Porque no olvide lo que dice la palabra. Para el espiritual, las cosas son espirituales, pero para el carnal, todas las cosas son carnales. Entonces nosotros necesitamos tener esa sabiduría espiritual y ese conocimiento, esa revelación espiritual para descubrir verdaderamente los tesoros escondidos en Cristo Jesús. De acuerdo a eso, entonces, vamos a ir en un momentico a Efesios 1:16. Es un poquito larguito, pero quiero que lo leamos todo. Dice así, 16:20. No ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria a vosotros en mis oraciones. Entonces, aquí Pablo está hablando de que él ora por la iglesia de Éfeso.
Él ora por la iglesia y ora por cosas específicas que no son, si usted mira ahí, no son cosas materiales, sino que son cosas poderosas para la iglesia de Dios. Entonces dice ahí, no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire cómo se une el versículo anterior que leímos con este pasaje de Efesios capítulo 16, donde habla de que Pablo ora por la iglesia de Éfeso. ¿Para qué? Para que Dios le dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Pero ya aquí dice, ¿de qué? Espíritu de sabiduría y de revelación, ¿en qué? En el conocimiento de Cristo, en conocer a Cristo. Un espíritu de sabiduría y de revelación que lo lleve al verdadero conocimiento de Cristo Jesús. A descubrir la realidad de Cristo, a descubrir la vida de Cristo, a descubrir la verdad de Cristo, a descubrir, hermano, los tesoros en Cristo Jesús. Y aquí habla de tres cosas importantes, pero antes de eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que nuestro entendimiento reciba con claridad esa revelación en Cristo Jesús. Es importante eso. Hermano, que nosotros oremos para que el Señor nos dé a nosotros también ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que el Señor alumbre nuestro entendimiento, lo saque de la oscuridad, de las tinieblas y nos dé esa luz para entender las cosas de Dios, para entender la voluntad de Dios, para entender los propósitos de Dios, para entender los planes que Dios tiene con nosotros. Y dice, habla de tres cosas. Uno, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Uno, entonces, que nosotros sepamos cuál es la esperanza que tenemos en Él. En segundo lugar, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras versiones dice, cuáles son las riquezas de la gloria para la herencia de los santos. Nosotros como herederos tenemos una riqueza en Cristo Jesús. Tenemos riqueza en la gloria de Cristo Jesús. Tenemos herencia de esas riquezas. Somos herederos de las riquezas en Cristo Jesús, hermano. Dice, en los santos. Y en tercer lugar, ¿cuál es la preeminente grandeza del poder, de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Entonces Pablo ora por tres cosas importantes: esperanza, revelación de la riqueza de la herencia de los santos, y ora por poder, para que nosotros también conozcamos la supereminente grandeza del poder de Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Ahora, cuando hablamos de riquezas en Cristo Jesús, hablamos de dos tipos de riquezas, y quiero hablar eso un poquito ahorita en lo que sigue. Uno, la Biblia nos habla de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su gracia. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Ahí está hablando, si usted se fija en Efesios capítulo 1, está hablando de todas las bendiciones que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Que tenemos toda bendición espiritual. Y cuando comienza a hablar de ahí para abajo, de todas las bendiciones espirituales, les voy a nombrar aquí algunas. Uno, que somos escogidos. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. En segundo lugar, que somos santos. Somos declarados santos, hermano, por esa misma gracia que ha obrado en nosotros. ¿A través de qué? De la redención por la sangre de Cristo y el perdón de nuestros pecados. Habla también del amor de Dios, que Dios nos ha amado a nosotros, hermano, y por eso Dios ha obrado de esa manera, ha obrado con gracia sobre nosotros. Habla también, hermano, de que fuimos adoptados como hijos de Dios. Nosotros recibimos la adopción
y el sello del Espíritu Santo por el cual podemos decir Abba, Padre. Que fuimos predestinados, que ya Dios tiene para nosotros un destino, que es el cielo, que es el reino de los cielos, que ya nosotros tenemos ese destino, ya el Señor nos tiene a nosotros encauzados en ese camino, donde nosotros levantamos la cara y podemos decir, mi destino es el reino de los cielos, la presencia de Dios en el cielo, allá es mi lugar. También habla de que somos redimidos, como dice acá, redimidos, tenemos la redención y tenemos el perdón. Todo eso y muchas otras cosas más representan la gracia, las riquezas de su gracia. Las riquezas de la gracia del Señor las recibimos nosotros todos los días por ese favor que Dios tiene con nosotros sin exigirnos nada, sin exigir que le devolvamos algo. Es por amor y por misericordia. Y Efesios 2:7 también sigue hablando de las riquezas de la gracia y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Mostrándonos a nosotros, hermano, mostrándonos a nosotros delante de todo el mundo como aquellos que hemos recibido la abundante riqueza de su gracia. Ha perdonado nuestros pecados, ha borrado nuestras rebeliones. Ahora nosotros tenemos entrada al reino de los cielos. Todo lo que la gracia nos ha dado a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Esa es la riqueza que nosotros tenemos. Esa riqueza que una vez el Señor le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La riqueza de la gracia de Dios se manifiesta todos los días cuando usted abre los ojos, cuando usted está comiendo, cuando usted está respirando, cuando usted está caminando, cuando usted está trabajando, cuando usted tiene salud. Esa es la abundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Téngalo en cuenta. Usted tiene las riquezas de la gracia de Dios. En segundo lugar, aparecen las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria. El mismo libro de Efesios, que es abundante hablando de la riqueza de toda la bendición que nosotros tenemos en Cristo Jesús. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora, ¿qué está pidiendo Pablo ahí para la iglesia? Fortaleza, que os dé fortaleza en el hombre interior. Pero ¿cómo las recibimos nosotros? A través de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Y cuando habla ahí, hermano, en ese pasaje viene hablando de varias cosas muy importantes. Viene hablando de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Fíjese a dónde nos está llevando la palabra cuando habla de las riquezas de su gloria. Que el poder de Dios es generoso con nosotros y nos da a nosotros cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y por eso que es importante que nosotros miremos esta parte, porque Dios nos da a nosotros mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, pero también, hermano, nos da mucho más abundantemente muchas veces en la ignorancia que nosotros tenemos, porque dice que es más abundante de lo que nosotros entendemos. A veces no entendemos las cosas de Dios y por eso a veces la palabra dice, vosotros no recibís porque pedís y pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Entonces la palabra del Señor nos enseña a que nosotros es a través de la riqueza de su gloria, a través de las riquezas de su gloria, nosotros vamos a crecer, vamos a levantarnos, vamos a tener un hombre interior sano por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en Colosenses 1:27 dice lo siguiente,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo Jesús, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y aquí está hablando de algo maravilloso a través de este pasaje de Colosenses capítulo 1, y es la presencia de Cristo en nosotros. Pablo dice, se me reveló a mí, hubo esa revelación de que Cristo mora en nosotros. Mora en nosotros. ¿Y eso qué lo hace? Eso solamente hace las riquezas de la gloria de Dios. Y dice que en esa presencia de Cristo Jesús en nosotros, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, que nos mantiene firmes, que es la garantía de nuestra redención y de nuestra glorificación. Que nosotros somos redimidos y vamos a ser glorificados. Hermano, usted ya fue santificado, usted ya fue purificado, usted ya fue redimido, pero nos falta algo muy importante, la glorificación. Y a través de Cristo Jesús, por las riquezas de su gloria, que Él viene a morar en nosotros para darnos a nosotros esa capacidad, primero, de vivir como cristianos, de ser transformados y santificados por el poder de su Santo Espíritu. De que haya ese poder en nosotros que es más grande que el poder del enemigo. Pero también entender que la presencia del Señor Jesucristo en nosotros es, hermano, la esperanza de gloria, la esperanza de la glorificación en Cristo Jesús, cuando Él venga por su iglesia. No hay riqueza más grande que las riquezas de su gracia y de las riquezas de su gloria. No hay riqueza, hermano, que nosotros debamos buscar más que estas riquezas que se encuentran en Cristo Jesús. Por eso el llamado que nos hace la palabra hoy, que las riquezas y el reino de Dios, muchas veces, no, que se abran las puertas de los cielos y Dios derrame bendición sobreabundante. Pero Dios, hermano, quiere manifestar esa abundancia, esa bendición, esa prosperidad en cada uno de nosotros, pero de acuerdo a sus normas, de acuerdo a sus requisitos, de acuerdo a sus caminos. Entonces, quiero resumir la última parte en estos dos versículos bíblicos. Proverbios 10:22 más el Salmo 24:5-6. Y lo puedo unir de esta manera. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y tendrá una relación correcta con Dios su Salvador. Gente así puede buscarte y adorarte en tu presencia, oh Dios de Jacob. Entonces aquí estamos nosotros viendo verdaderamente la bendición que Dios tiene para nosotros. Hermano, todos nosotros estamos siendo bendecidos por Dios a través de las riquezas de su gracia y a través de las riquezas de su gloria. Toda la bendición la tenemos nosotros en esos dos aspectos, pero la tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a mirar hacia Cristo y tenemos que aprender a conocerlo a Él y tenemos que aprender cómo es que Él nos va a bendecir con estas bendiciones que enriquecen y no traen tristeza y que nos conducen a nosotros a una comunión correcta con Dios. Si así lo hacemos, vamos a ser más que bendecidos. Si así lo hacemos, andaremos con toda bendición, no solamente espiritual, sino material, porque Dios bendice, hermano, a estas personas que verdaderamente están buscando, primero que todo, el reino de Dios y su justicia, porque el resto es añadidura. Dios nunca querrá en un cristiano la avaricia, el egoísmo o que el mismo dinero se vuelva un ídolo para él. Porque hay dos problemas graves. Uno, nadie puede servir a dos señores. Y cuando está hablando ahí de ese servicio, hermano, es porque nadie puede amar o servir a las riquezas y a la vez a Dios. Entonces, Dios es celoso y Dios siempre debe ocupar nuestro primer lugar y el resto viene por añadidura. Y en segundo lugar, hermano, porque Dios no quiere que usted se aparte de sus caminos. Dios no quiere que usted el día de mañana niegue los caminos del Señor. Entonces,
Dios va a hacer las cosas conforme a su perfecta voluntad, siempre bendiciéndonos, siempre pensando en nosotros, siempre pensando en que debemos de andar bendecidos, pero a su manera. Hermanos, Dios tiene muchas bendiciones para nosotros. Dentro de 8 días sí vamos a hablar entonces de las bendiciones materiales y vamos a ver cómo encaja todo perfectamente entre lo que dice Juan. Yo deseo que tú seas bendecido, que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma.